enfoques de investigación: cuantitativa y cualitativa. 5.1. Definición de investigación y estadística. Veamos. Según Hernández, Sampieri, Roberto, 2014, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un determinado fenómeno o problema. Se denomina empírico porque los datos se obtienen de la realidad. Se denomina una investigación sistemática porque las investigaciones tienen que ser planificadas y existen investigaciones que duran de 2 a 3 años, por ejemplo, una tesis doctoral, y también existen investigaciones que duran de 2 a 3 días, una monografía, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de investigaciones. Veamos ahora la parte de estadística para poder comprender la diferencia entre un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Generalidades. Utilización de la estadística. La ciencia estadística tiene un campo de aplicación bastante grande, que va desde los negocios hasta las ciencias más avanzadas del conocimiento científico. Por ejemplo, el hombre de negocios, el Master Business Administration, utiliza la estadística para poder determinar el volumen de sus ventas, las ganancias, en qué momentos realizar sus pedidos. El ingeniero agrónomo, ayúdenme por favor, ¿para qué creen que utiliza la estadística el ingeniero agrónomo? Alguien que pueda hacer uso de la palabra, por favor. ¿O el ingeniero agrónomo no utiliza estadística? Utiliza, licenciado, puede utilizar el tema de regresiones, también progresiones en el tema sobre sus cosechas. Me imagino eso puede ser. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que el colega Walter quería hacer uso de la palabra. Sí, evidentemente en todo campo la ciencia, o sea, la estadística es una forma, digamos, de cuantificar, digamos, los conocimientos, digamos. Ahí está, por ejemplo, en un tema de frecuencias, modas, medias, comportamiento, es una forma históricamente cómo está comportando. De eso podemos deducir a ciertos deducciones como conclusión o como síntesis, digamos, ¿no? De que se puede demostrar. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser en agronomía el injerto, por ejemplo, ¿no? En la lima le hacen dar, por decir, naranja y medio lima, una cosa de eso. Pero eso seguramente han tenido que manejar estadísticamente, tanto así para poder tener esa información, sus comportamientos de la planta, de la naturaleza, de modo que haciendo un injerto han sacado evidentemente y han comprobado que sí se puede hacer este tipo de variación, digamos, ¿no? En un tema de economía, en un tema de costos, estimo que es eso, porque por decir dos veces al año van a hacer dar esta forma y no así al año solamente una sola vez la fruta, por decir, algo así, yo creo, para eso están tomando en cuenta estadística. Muchas gracias, estimado colega Walter. Evidentemente, el ingeniero agrónomo también utiliza la estadística con varios fines y objetivos. Por ejemplo, para poder realizar experimentos sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de un nuevo fertilizante o una nueva semilla. Gracias a la estadística, el ingeniero agrónomo podrá tomar mejores decisiones. El ingeniero civil
también utiliza estadística para poder determinar los niveles de conjugación del suelo y de esta manera asfaltar los caminos con un menor costo y de mejor calidad. No sé si han visto que antes de asfaltar, toman muestras del suelo, ¿no? Para poder realizar este análisis. El sociólogo, ¿alguien me puede ayudar? ¿Para qué puede utilizar la estadística un sociólogo? Yo creo que para evaluar el comportamiento de la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Evidentemente, un sociólogo toma en cuenta el comportamiento de la sociedad, qué decisiones va a tomar la sociedad. Y un ejemplo muy concreto, tomando en cuenta la imagen, el sociólogo utiliza la estadística para poder determinar las preferencias con respecto a algún candidato electoral. El antropólogo utiliza estadística para determinar la edad de sus descubrimientos. El ingeniero industrial, el gerente de operaciones, utiliza la estadística para el control de calidad dentro del proceso de producción de la empresa. El biólogo, ¿para qué creen que utiliza la estadística? Alguien que me ayude, por favor. Tomando en cuenta las imágenes que nos ayudan de mucho. ¿Para qué creen que utiliza la estadística el biólogo? Bueno, en realidad tiene varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, y uno sencillito, es, por ejemplo, para ver la cantidad de vida o el tiempo de vida que tiene una bacteria en un laboratorio. O el tiempo en que un determinado medicamento hace reacción en la humanidad de la persona. Y hay varios aspectos que se pueden medir en medicina y entre el biólogo y los médicos. No todos los tratamientos médicos tienen el mismo fin y la misma reacción en las personas. Entonces se mide eso en estadística. Perfecto. Muchas gracias, estimado colega Ángel. Evidentemente, el biólogo utiliza la estadística para diferentes objetivos. Una característica es que el biólogo utiliza para experimentar el resultado de ciertas vacunas o químicos. Hoy en día, debido a la pandemia del coronavirus, se está utilizando la estadística para poder ver el grado de eficiencia o efectividad de las vacunas. El administrador de empresas, el contador público, los economistas, utilizamos la estadística quizás con mayor frecuencia para poder determinar los indicadores de mercado, el comportamiento de los agentes económicos, la tendencia de nuestras variables, entre muchas otras más. En resumen, todas las ramas del conocimiento humano utilizan estadística con mayor y menor proporción, porque la estadística es uno de los principales instrumentos de la investigación científica, debido a que en opinión de varios aspectos no puede existir investigación científica sin datos. Entonces, ¿qué es la estadística? En términos muy sencillos, la estadística es la ciencia de tomar decisiones a base de observaciones. Otra definición nos dice que la estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos. ¿Para qué? Para la recolección, clasificación, organización, análisis e interpretación de los datos en forma adecuada para tomar decisiones cuando prevalecen las condiciones de incertidumbre. Ya sabemos que ciencia es un sistema de conocimientos objetivos, reales, sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento
el mismo que se encuentra históricamente condicionado en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-social de la humanidad. Clasificación de la estadística. La estadística general se clasifica de manera muy simple en dos grandes ramas. Por un lado tenemos la estadística descriptiva y por otro lado la estadística inferencial o estadística o inferencia estadística. La estadística descriptiva es parte de la estadística general que se dedica a la recopilación de datos, a la organización de esos datos, tablas de distribución de frecuencias, entre otras, a la gráfica e interpretación de datos estadísticos. Se considera descriptivo cuando solo se pretende analizar y describir los datos. Utiliza por lo general el método deductivo, de lo general a lo particular. A diferencia de ello, la estadística inferencial o inferencia estadística es parte de la estadística general, dedicada al análisis del método científico. Utiliza el método inductivo, analiza el comportamiento de una población grande a partir de una parte pequeña de esa población, denominada muestra. Comprende dos temas fundamentales la inferencia estadística. La estimación de parámetros. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de la cantidad demandada de zapatos de mujer en función de otras variables, gracias a la inferencia estadística vamos a obtener esos parámetros. Y también se encarga de la dosimasia de hipótesis, que sustituye los vocablos griegos test, testing, campo de pruebas. Es decir, nos permite comprobar nuestras hipótesis. Los objetivos de la inferencia estadística entonces son la estimación de parámetros, la dosimasia de hipótesis o análisis de significación de resultados. La predicción estadística nos permite anticiparnos a los hechos. Gracias a la inferencia estadística podemos realizar pronósticos. Breve reseña histórica de la estadística. La estadística tiene una historia tan remota como el mismo hombre primitivo. ¿Por qué? Dejando claramente establecido la utilización de técnicas rudimentarias de recuento de datos a través de la existencia de tarjas y pinturas rupestres. En el antiguo Egipto, en el año 3050 a.C., por ejemplo, los faraones recopilaban datos relativos a la población y riqueza del país. ¿Para qué? Para preparar la construcción de las pirámides, para determinar en cuánto tiempo van a concluir esas pirámides. Por otro lado, la Biblia da referencia en el libro de los números de datos estadísticos, obtenidos en dos recuentos de la población de Israel. Los chinos efectuaban censos desde hace más de 40 siglos. Los griegos efectuaron censos periódicamente, principalmente con fines tributarios, cobrar impuestos, sociales, división de la tierra, y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles para las guerras. Sin embargo, los romanos, maestros de la organización política, fueron quienes utilizaron la estadística con mayor proporción. Por ejemplo, cada 5 años realizaban un censo de población y sus funcionarios tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones, matrimonios, sin olvidar los recursos del ganado y las tierras conquistadas. Por ejemplo, según la Biblia, nosotros sabemos que para el nacimiento de Cristo sucedía uno de los censos de la población romana.
No sé si alguien tiene alguna consulta sobre la estadística. Tienen la palabra, estimados colegas, antes de pasar al siguiente punto, que es la investigación cuantitativa. Colega Wilson, Sí. en este caso, por ejemplo, en una empresa, todos estos datos descriptivos hay, entonces no es necesario entrar al campo inferencial, ¿no? Para demostrar. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, vamos a diferenciar entre investigación cuantitativa y cualitativa. En el caso de investigación cuantitativa, por lo general, si es un proyecto de grado, podríamos decir que con la estadística descriptiva se podría fundamentar. Si es una tesis, necesariamente se tiene que entrar en el campo de la estadística inferencial o inferencia estadística por la demostración de la hipótesis fundamentalmente. Colega, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con los discursos necesarios del caso y de los colegas. A ver, supongamos en este caso ha habido un choque, un accidente entre Oruro, La Paz y los dos flotas han muerto. Se han destrozado los dos y ha habido 40 o 50 pasajeros de cada uno. En este caso, por ejemplo, la investigación se hace hasta, vamos a determinar cuáles han sido las causas, cuáles han sido los móviles para este trágico accidente. Y ahora la otra parte sería como una especie de recomendación, por decir, estaba ebrio el señor, entonces más control, una cosa, esa sería una forma de recomendación. La tesis estuviera entonces fundamentada básicamente a demostrar qué ha ocurrido, ahí vamos, o es que, ¿cómo vamos a entender la tesis, colega? Muchas gracias. Dentro de la metodología de la investigación científica, en el campo propiamente de una tesis de investigación, necesitamos una hipótesis, una afirmación sujeta a confirmación. En el caso de un accidente, necesitamos plantear la hipótesis para que no sucedan más accidentes a futuro. No tiene que ser nuestra investigación a corto plazo, tenemos que prever a futuro. Entonces nos vamos a basar en la evidencia teórica, datos anteriores y en función de ello demostrar nuestra hipótesis tanto con la ayuda de la estadística descriptiva como de la inferencia estadística. Por ejemplo, yo planteo otra pregunta relacionada con el ejemplo que nos daba. Existe una tesis que plantea la siguiente hipótesis. En muchos países se ha utilizado que existe la hipótesis de que las personas que tienen mayor probabilidad de incurrir en accidentes de tránsito son los menores de 18 años. Es decir, que mientras más personas tengamos con licencias de categoría P, van a existir mayor cantidad de accidentes. ¿Se acepta la hipótesis o se rechaza la hipótesis? ¿Qué opinan, colegas? ¿Se acepta? A ver, colega, Sí. a ver, así va, digamos, un poco la tesis. A ver, vamos con un tema de un problema, ¿ya? Y al problema, una solución es la hipótesis, una conjetura, digamos, una suposición. Cuando esa suposición es, evidentemente, es que vamos a demostrar que así había sido, eso es una hipótesis alternativa. En caso de que eso no podía ocurrir, sería una hipótesis nula, ¿no es cierto? O sea, no había sido eso la hipótesis que hemos planteado, era falso, no era eso. ¿Así estamos entendiendo, colega? Se puede plantear desde ese punto de vista también. No hay ningún inconveniente. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Siempre se trabaja con la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Entonces, miren, en el caso de los accidentes de tránsito, ¿qué sucede? Evidentemente, esta hipótesis se ha demostrado gracias a la inferencia estadística en determinados países, no en todos, no se ha podido generalizar.
¿Cuáles eran los principales criterios? Que como eran jóvenes, sentían mayor placer cuando manejaban a más velocidad. Algunos estaban empezando con el consumo de bebidas alcohólicas, experimentando y todo ello afectaba a que se generen más accidentes. La correlación no era tan estadísticamente significativa en algunos países y en otros países también. Ahí influyen otras variables externas, el nivel de educación, la cultura y otras más. Otra hipótesis también es que el cinturón de seguridad, según muchos autores, la utilización de cinturón de seguridad muy apretado hace que uno conduzca con mayor velocidad. Como sentimos la presión en el pecho cuando está muy apretado, claro, ¿qué pasa? Que los choferes tienden a empujar el acelerador más fuerte y por tanto mayor velocidad y mayor probabilidad de tener accidentes. ¿No? Entonces existen todo tipo de hipótesis. Este es un tema interesante que también podríamos profundizar sobre la hipótesis nula, hipótesis alternativa y dócima de hipótesis. No sé si existe alguna consulta más. Simplemente aquí hemos dado a conocer el concepto de estadística, la diferencia entre estadística descriptiva, estadística inferencial y algo de historia de la estadística. ¿No? Simplemente una breve reseña histórica. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Veamos. Enfoque cuantitativo de la investigación. Y después vamos a ver el cualitativo. Su participación es importante. Veamos un concepto que he visto que lo utilizan mucho en nuestras universidades. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2014, el enfoque cuantitativo está basado en las obras principalmente de Auguste Comte. Una frase de este investigador: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Y las obras de Émile Durkheim, que nos dice en una frase: el sentimiento es el objeto de la ciencia, principalmente por la motivación. Sin embargo, no es criterio de la verdad científica. Según este autor, cuando nosotros investigamos, tenemos que dejar de lado nuestros sentimientos, nuestras creencias. Tenemos que ser observadores y no parte de la investigación. Vamos a profundizar ello. La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que éste se genera a partir de un proceso deductivo. Primero reviso la teoría. No es que se me va a ocurrir a mí la hipótesis. No. Según este método, primero reviso la teoría. De la teoría voy a obtener algunas afirmaciones. De esas afirmaciones voy a elaborar mi hipótesis. Posterior a ello, lo demostramos. En el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial, según este autor, necesariamente tenemos que utilizar la inferencia estadística, se prueban las hipótesis previamente formuladas. Este enfoque está asociado fundamentalmente al positivismo. Si yo quiero resumir este concepto, el enfoque cuantitativo de la investigación utiliza la recolección de datos para poder probar hipótesis en base a la medición numérica y el análisis estadístico para poder establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Ese es el concepto de enfoque cuantitativo. Veamos ahora. Continuamos un poquito más con lo de estadística. Esto nos va a servir. Población y muestra. La población se refiere al total de elementos que sean objeto de estudio. Esta población pueden ser personas, hechos, objetos, entes tangibles, no tangibles, maquinarias, lo que nos guste. ¿De acuerdo? Nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, les pido me ayuden por favor, colegas. Si se desea estudiar las características, quiero saber el tamaño, el peso,
el color y otros atributos de los focos producidos por una fábrica, ¿cuál es la población? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Cuál es la población? Los focos. Los focos. Evidentemente, si ese es el objetivo de la investigación, del estudio, la población va a ser el conjunto de focos producidos en esa fábrica en un determinado periodo de tiempo. Se tiene que especificar los focos producidos en una semana, en un día. ¿Y cuál es la unidad de análisis? El foco, como muy bien lo dijo la compañera. Otro ejemplo, si queremos estudiar las características económico y sociales de los profesores que trabajan en el colegio Sebastián Pagador, ¿cuál es la población? Ayúdenme, por favor. Solo los profesores de ese colegio nada más. Muchas gracias. Miren, qué importante es especificar qué es lo que queremos estudiar. Algunos me dirán, la población van a ser los profesores, van a ser los estudiantes, van a ser el personal administrativo del colegio. No es así, porque nuestro objetivo es estudiar las características económico y sociales de los profesores. Es otra variable, es otro objetivo, el tipo de clases y todo lo demás. Por tanto, el total de profesores del Colegio Sebastián Pagador constituye la población. El profesor es la unidad de análisis. Muchas gracias. Otro ejemplo. Si se pretende realizar estudios sobre las particularidades de las clases de un docente de la carrera de Administración de Empresas, ¿cuál es la población? Esta pregunta es un poquito más complicada, ¿no? Se pretende realizar estudios sobre las particularidades de las clases de un docente de la carrera de Administración de Empresas. ¿Cuál es la población? Yo creo que son las clases de ese docente de la carrera de administración. Perfecto, muchas gracias. La población es el conjunto de clases durante un periodo de tiempo. Puede ser todas las clases del semestre o del año. Puede ser consideradas como población. ¿Y cuál es la unidad de análisis? ¿Qué es lo que voy a analizar? Esas clases, la clase. ¿De acuerdo? Me adelanto un poquito. ¿Qué significa analizar? Es desglosar un todo en sus partes, ¿no? La población, de manera muy general, se puede dividir en dos grupos o categorías. Población finita y población infinita. Una población finita son aquellas que se pueden contar. Tienen un número limitado de elementos, individuos u objetos. Por ejemplo, yo puedo hablar de la población de Bolivia en el año 2001. De acuerdo al censo es de 8.274.325 habitantes. Puedo contar. Otro ejemplo, el número de estudiantes del diplomado en investigación de la carrera de administración, 23 estudiantes. ¿Nos damos cuenta? Otro ejemplo, el número de estudiantes varones de la carrera de Administración de Empresas durante la gestión 2020. Se puede contar, es un número finito. ¿Cuándo una población es infinita? Cuando no se puede contar, tiene un número ilimitado o infinito de elementos. Por ejemplo, el número de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Pública del Alto durante el presente, el pasado y el futuro. No puedo contar con exactitud. ¿Se dan cuenta? Esa es una población infinita. ¿Alguien quizás tiene algún comentario sobre estos conceptos? Población finita, infinita. Tienen la palabra, colegas. Continuemos entonces. La muestra. En términos sencillos, una muestra es una parte de la población. No es una parte cualquiera. Esta muestra tiene que ser
representativa. ¿Qué significa que la muestra tiene que ser representativa? Tiene que cumplir, reunir características de la población objeto de estudio. La técnica que se emplea para seleccionar la muestra se denomina muestreo. El muestreo, por lo general, se puede hacer de dos maneras. La primera, el muestreo de juicio o dirigido, y la segunda es el muestreo aleatorio o probabilístico. ¿Qué sucede en el muestreo de juicio o dirigido? Se acude al juicio de un experto en la materia para seleccionar los elementos que formarán la muestra. Como ustedes pueden ver, este tipo de muestreo es subjetivo porque mucho depende de esa persona, de la experiencia, el conocimiento, sus valores, sus principios. Este muestreo está relacionado con la investigación cualitativa. A diferencia de ello, el muestreo aleatorio o probabilístico consiste en asignar a cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Todos pueden ser, cualquiera tiene la misma posibilidad. ¿De acuerdo? Los métodos más empleados en el muestreo aleatorio o probabilístico son tres: muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Variable estadística. Esto es fundamental. Variable. La estadística descriptiva, variable estadística. La estadística descriptiva se refiere fundamentalmente a dos tipos de variables. ¿Qué significa variable? Es un elemento que toma diferentes valores. Pueden ser variables cuantitativas y variables cualitativas o atributos. Por ejemplo, una variable, como lo he mencionado, en estadística es una característica de la población que le interesa al investigador y que puede tomar diferentes valores. ¿Sí? Tiene un grado, un rango de variación. Podemos destacar las variables cuantitativas. Estas a su vez se dividen en discretas y continuas. Una variable discreta, por ejemplo, son aquellas que pueden tomar solamente algunos valores en un intervalo dado. Generalmente son positivos y mayores a 0. Por ejemplo, el número de alumnos de un colegio, el número de hijos de la familia. No puedo decir, esta familia tiene un hijo y medio, un hijo .75, ¿no? Son números enteros, positivos y mayores a 0. Luego existen las variables continuas. Son aquellas que pueden tomar o asumir cualquier valor en un intervalo dado. Estos valores pueden ser fracciones, decimales, enteros, positivos o negativos. Pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, la estatura de las personas, ¿no? 1 metro .75, 2 metros .10. Los sueldos y salarios es una variable continua porque toma en cuenta decimales. El valor del Producto Interno Bruto, variable continua. Las variables cuantitativas entonces se resumen en discretas y continuas. Hablemos de las variables cualitativas o atributos. Se dividen en nominal y ordinal. Nominal son aquellas que surgen cuando se definen categorías y se cuenta el número de observaciones pertenecientes a cada categoría. No llevan ninguna ordenación en las posibles modalidades. Es decir, que una no es más importante que la otra. Todas tienen el mismo grado. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con un ejemplo de variable nominal? ¿Alguna variable nominal? Cualitativa nominal. El estado civil.
Estado civil, de acuerdo. Estado civil podría ser soltero, casado, viudo, divorciado. No podríamos decir un soltero es mejor que un viudo, que un casado, ¿de acuerdo? Otra variable nominal, por favor, colegas. La religión. La religión, de acuerdo, católicos, evangélicos, tenemos diferentes. Miren, la variable toma diferentes valores. Variable. De la hipótesis se obtienen variables. ¿De acuerdo? Toma diferentes valores. La religión, sí, es una variable nominal. Un ejemplo más, por favor. El sexo y la edad, dicen. La edad no es nominal. No es nominal. El género evidentemente es nominal. Varón, mujer. No puedo decir un varón es mejor que una mujer o una mujer menor que un varón. No se puede. Entonces, nominal. Muchas gracias. El color de los ojos. Personas con color de ojos azul, rojo, castaño, es una variable nominal. Una variable ordinal. Cuando el investigador va más allá del nivel de clasificación y busca ordenar sus casos en términos del grado que poseen en una determinada característica. Es decir, existe un orden ascendente o descendente. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Ejemplos de variables ordinales. Podría ser el nivel de motivación, por ejemplo. Mucha motivación, poca motivación, nada, ninguna motivación. Se puede, está muy bien. Si aplicamos las escalas de Likert y las ordenamos, el nivel de motivación es una variable ordinal. ¿Alguien más que me pueda dar otro ejemplo, por favor? El grado Dice clases sociales. Muchas gracias. Evidentemente, la clase social también es una variable ordinal. Clase baja, clase media, clase alta. ¿No? Por ejemplo, a ver, algo que vamos a hacer de manera muy rápida. Sobre las clases sociales. Marcador. Aquí tenemos. ¿Cuál creen que es el comportamiento ideal de las clases sociales? Por lo general tenemos este comportamiento, ¿no? Pocos en la clase alta, un poco mediano, un término mediano de la clase media y más personas en la clase baja. Un docente me decía en España que las sociedades desarrolladas tienen este comportamiento. Muy pocos en la clase alta, muy pocos en la clase baja y la mayoría están en la clase media. ¿No? Existen diferentes criterios. Entonces la clase social sí es una variable ordinal. Un último ejemplo, por favor. De variable ordinal. Los cargos en una empresa. De acuerdo a características de jerarquía, prelación, organigrama. Los cargos son una variable ordinal. Les doy otro ejemplo. El nivel de estudio. Personas que están con nivel de bachillerato, licenciados, diplomados, magísters, doctores. Es una variable ordinal. Por favor, colegas, no olvidemos, las variables provienen de la hipótesis. Una variable asume diferentes valores, varía. En una tesis yo he visto, por ejemplo, que la variable era la ley 1333. ¿Qué opinan al respecto? La ley 1333, que es la ley del medio ambiente, ¿es una variable? ¿Alguien que me pueda dar su comentario, por favor? Licenciado, particularmente no me parece una variable, pero sí tal vez el grado de aceptación de esta ley, ahí tal vez podría ser una variable. Muchas gracias. La ley 1333 como tal no es variable.
sí podría ser variable si tomamos en cuenta el grado de aceptación, el grado de aplicación de la ley. ¿Nos damos cuenta? En ese caso sí es variable. Entonces es fundamental esto de las variables, porque a veces nuestros estudiantes colocan algunos conceptos que no son variables. Proceso cuantitativo. El proceso cuantitativo es el proceso más antiguo de la investigación. ¿De acuerdo? A ver, por lo general inicia con la idea. El proceso cuantitativo inicia con una idea de investigación, algo general, algo que nos interesa, una necesidad, un reto que tenemos que afrontar, algo que nos motiva, una curiosidad. Ejemplo, los casos que se les presenta a los médicos, los alumnos con el que se va a enfrentar un maestro, la problemática de un gerente general, una cuestión mercadológica, una necesidad. Nace como idea general que luego es planteado en un problema de investigación. Después de la idea tenemos el planteamiento del problema. Luego tenemos la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Muchos confundimos la revisión de la literatura con el marco conceptual. No es lo mismo. La revisión de la literatura consiste en ver los antecedentes tomados en cuenta en el pasado hacia el futuro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo muy sencillo. Podemos analizar el marco teórico de los partidos de fútbol entre Bolívar y Stronger. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para realizar un modelo que nos permita predecir quién va a ganar el siguiente partido. Existen revistas deportivas que pronostican el resultado en función de algunas características. Si está de local, no está de local, qué ha pasado con esto, quién es el director técnico, la edad de los jugadores y muchas otras variables más. ¿Se dan cuenta? Entonces, revisar la teoría, la literatura, consiste en ver los antecedentes. Enseguida voy a profundizar un poquito más. Luego tenemos la visualización del alcance del estudio. Si nuestro trabajo de investigación va a ser exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional, tenemos que aprender ello. ¿De acuerdo? Luego, la elaboración de hipótesis y definición de variables. Posteriormente viene el desarrollo del diseño de investigación, experimental, no experimental. La definición y selección de la muestra, hemos visto, tenemos una población, en función de ello la muestra. Muestreo aleatorio simple, puede ser estratificado por conglomerados, sistemático, o en función al criterio de una persona. La recolección de datos, es decir, generar un instrumento, validar el instrumento y ver la confiabilidad de nuestro instrumento. El análisis de datos y finalmente la elaboración del reporte o resultados. El proceso cuantitativo se puede decir que es un proceso lineal. ¿Por qué es un proceso lineal? Porque está dado por etapas. No podemos pasar de una etapa a otra hasta no completar la anterior. Fundamentalmente. Ejemplo, no podemos recolectar datos si primero no hemos determinado el tamaño de la muestra. Primero se tiene que determinar el tamaño de la muestra antes de recolectar los datos. No podemos muestrar si primero no hemos definido el diseño de investigación. Va a ser experimental, no experimental. El diseño no se puede establecer si primero no hemos definido la hipótesis y las variables. ¿Nos damos cuenta? Entonces, por lo general, el proceso cuantitativo es lineal. En el caso de la investigación cuantitativa, vamos a ver algunas características.
el planteamiento del problema. En el caso cuantitativo, se plantea un problema delimitado, concreto. Sus preguntas de investigación son sobre cuestiones específicas, puntuales. Algo que tengo que aclarar. Para nosotros, estimados colegas, el planteamiento del problema va a ser el rey o la reina de la investigación. Es decir, lo más importante del trabajo de investigación. ¿Por qué? Les digo por qué. Antes, ¿qué es lo que se hacía? Anteriormente, el proceso de investigación era el siguiente. Primero, el paradigma. Los investigadores tenían que definir el paradigma. En base en qué creemos, somos positivistas, con ciertas reglas, cierta visión del mundo, o somos constructivistas, con otra visión del mundo. Después del paradigma positivista, constructivista, se definía principalmente el enfoque cuantitativo o cualitativo. Luego del enfoque venía el método. ¿Qué método vamos a aplicar? Y después del método, el planteamiento del problema. Antes se hacía así. Paradigma, enfoque, método, planteamiento del problema. Actualmente, debido a la contribución de grandes investigadores como Mario Bunge, por ejemplo, rompemos esta visión, se rompe esta visión a nivel mundial y nos dice, lo primero es el planteamiento del problema. ¿De dónde nace el planteamiento del problema? De una idea. Esa idea se plasma en el planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema viene el enfoque, cuantitativo o cualitativo. Después del enfoque, el método que vamos a utilizar. Los métodos principalmente son herramientas que están relacionadas con las técnicas, con las herramientas, con los instrumentos. Les hago algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar un cuadro en la pared, tengo un cuadro y quiero colocarlo en la pared, ¿qué herramientas voy a necesitar? Ayúdenme, por favor. Un martillo y un clavo, tal vez. Perfecto. Entonces, miren, tengo el problema. ¿Cómo colocar el cuadro? Y después viene el método. Martillo y clavo. ¿Listo? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si en lugar de colocar un cuadro en la pared, yo tengo una mesa que está muy áspera? Áspera. Tengo el problema, ese problema, de que la mesa está áspera. ¿El martillo y el clavo me ayudan a resolver ese problema? ¿Qué necesito para solucionar el problema de una mesa áspera? Una pulidora. Muchas gracias. Evidentemente, necesitamos una pulidora. Es otra herramienta. Es otra herramienta. Necesito una pulidora, lija, barniz. El martillo y el clavo no me sirven. Lo mismo pasa en investigación. Antes, primero era la herramienta, el método, el paradigma y después el problema. No. Hoy en día, primero es el problema. Del problema viene el enfoque cuantitativo, cualitativo. Y después del enfoque viene el método de investigación, las herramientas de investigación. Finalmente, por ejemplo, lo que yo quiero, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, yo quiero arreglar la tubería de mi casa. Está goteando. Está goteando. ¿Qué necesito para arreglar la tubería de mi casa? Un plomero. Pero yo lo quiero arreglar. Si yo lo quiero arreglar. Bueno, necesitas herramientas como desarmarle primero y después tarrajarlo y volver a hacer unirlo con una unión patente para no destrozar toda la pared. Así es. ¿Cuál es la llave que se utiliza en plomería? Llave Stilson. Llave Stilson. Entonces, miren, en plomería me servirá el clavo, me servirá la lija, el barniz
¿La pulidora? No, lo que necesito es la llave Stilson. Por eso decimos que el planteamiento del problema es el rey o la reina de la investigación. Es lo principal, colegas. Cuando nosotros seamos tribunales del perfil de investigación, tenemos que realizar un verdadero énfasis en el planteamiento del problema. Primero es el planteamiento del problema, después el enfoque cuantitativo, cualitativo, y luego viene el método y las técnicas, las herramientas que vamos a utilizar. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Sí, ¿Puedo aportar, colega Wilson, alguito? sí, por favor. Bueno, a ver, yendo, digamos, en un mundo científico del conocimiento, resulta que el problema es un conjunto de fenómenos desconocidos que afecta, que no tiene solución, ¿ya? O sea, eso amerita, es como rato antes decías, por ejemplo, en un tema de la mesa. A ver, la mesa, ¿por cuántas partes está compuesta? O sea, destriparlo, hacerle todo por pedazos para explicar todo ese fenómeno, por qué está parado, desde todo, cuándo es la cadena de valor de la mesa, hasta donde el lugar que ha llegado, y en qué medida está sirviendo, por un lado. Y por otro lado, esta mesa me está afectando a mi edad. Entonces, eso ya es problema. Ahora necesito una mesa medio movible, no sé qué. Entonces, algo así más o menos tendría que ser, en esa dinámica tendría que ser. A ver, una de las cosas que se me atreve en este momento es, por ejemplo, resulta que las empresas que abren ya del 100%, el 80% cierran antes de 1 año o 2 años, por decir. Entonces, eso ya es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué pueden cerrar 80%? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los problemas, o sea, los fenómenos que están ocasionando para que eso haga? Entonces, por ahí se va con un tema de un conjunto de sostenimientos, podemos decir, a ver, por ejemplo, si en ese campo, ¿con qué marco teórico de escuela que podemos solucionar ese problema? Por decirte, puede ser escuela por sistemas, eso es uno. El otro puede ser, digamos, que ese problema es por un tema de mucha burocracia en un tema aparato estatal, muchos requisitos, eso es otro. El otro puede ser que el que ha empezado el negocio prematuramente no tiene experiencia, lo ha metido nomás, y ahí están las consecuencias, todo ha invertido todo, pero después ha fracasado el mercado, la competencia, además le gusta dormir hasta las 10 de la mañana, todas esas cosas, un conjunto de fenómenos, que eso es precisamente el problema, lo que hay que ir investigando. Entonces, para darle como digamos, como problema, entonces un fenómeno desconocido que eso es lo que tiene que hacer investigación. Ahora, para terminar, en una empresa, por ejemplo, una empresa está funcionando bien, de pronto ha caído las ventas en un 20%. Eso es un problema también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué han sido causados las 20% lo que ha bajado? ¿Debería de estar por lo menos lo mismo o un poquito crecer? ¿O es que otras líneas? O sea, a eso yo llamo problema. Simplemente eso. Espero no aburrir a los colegas. Está muy bien, estimado colega Walter. Muchas gracias por la contribución. Entonces, por eso necesitamos identificar primero el problema. Y del problema viene el enfoque cuantitativo, cualitativo, métodos y técnicas. El problema. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero investigar el grado de asimilación de un conjunto de estudiantes, es decir, han aprendido o no han aprendido, quizás la técnica, la herramienta que voy a aplicar es un cuestionario, una prueba objetiva. Entonces, miren, ese es el problema. Quiero saber el grado de asimilación. Mi enfoque va a ser cuantitativo. El método puede ser deductivo. La técnica, un cuestionario de evaluación. Ahora, sobre el mismo tema, lo que yo quiero saber es los sentimientos de los alumnos. Quiero conocer los sentimientos de los alumnos. No es el mismo enfoque. En este caso, el enfoque va a ser cualitativo. Cualitativo, y voy a aplicar quizás como herramienta una entrevista en profundidad. Nos damos cuenta
Del problema viene el enfoque, el método y las herramientas. Continuemos, por favor. Ahora vamos a hablar de la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Una vez que se ha planteado el problema, se considera a fondo lo que se ha investigado anteriormente. Tenemos que revisar la literatura. ¿Qué han hecho otros investigadores con el problema que yo tengo? Algo similar. Sobre la base de la literatura se construye un marco teórico y la teoría guía el objeto de estudio. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre el marco teórico? Luego les voy a enseñar a elaborar, ¿no? Cómo se hace el marco teórico, entre todos lo vamos a hacer. Pero, Entonces, ¿alguien que quiera hacer uso de la palabra? Wilson, Sí, sí, por a favor. ver, voy a aportar también en ahí, digamos. O sea, yo entiendo, por ejemplo, un problema de calidad total, ¿ya? Entonces, por el problema de calidad total. Ahora hay que buscar toda la bibliografía sobre calidad total, ¿ya? Y además tenemos que ver qué empresas han experimentado, digamos, ¿no? Y qué empresas hubo controversia, digamos, con este tema del marco teórico, porque así vamos a fundamentar en un tema, y porque el marco teórico, no sé, con el colega un poco hablaba mucho sobre el marco teórico. Yo creo que la teoría, o sea, ¿cuál es la nueva teoría que puede soportar nuestra hipótesis? Porque ahí va el tema de nuestro título, de nuestra tesis. Entonces, tenemos que fundamentar teóricamente que este autor dice esto respecto a esto, y por eso me he atrevido a decir esto, más o menos. Algo así, más o menos, le entiendo al colega Medrano, si no me equivoco, él ha comentado mucho sobre este tema. Sí, evidentemente es así. Miren, la teoría. Revisamos trabajos anteriores que estén relacionados con nuestro objeto de estudio o nuestro problema de investigación. Si es sobre calidad total, en una empresa que fabrica fideo, puedo buscar la calidad, trabajos relacionados con calidad, criterios de calidad en otros países. Si no encuentro de fideo, buscaré algo similar. ¿Nos damos cuenta? Y tenemos que fundamentar todos esos datos históricos. Y en función de ello, nosotros vamos a generar nuestro marco teórico, que va a ser la revisión de la literatura y nos va a permitir guiar nuestro trabajo de investigación. Del marco teórico se obtienen las hipótesis. Varias veces les dije, la hipótesis no es que yo me he dormido y aparece. No, está fundada. Una hipótesis tiene una teoría por detrás del marco teórico. Nosotros o bien vamos a contradecir la teoría o vamos a tratar de complementar esa teoría. Son las cuestiones que vamos a probar si son ciertas o no son ciertas. ¿Aceptamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula? ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Que se acepta la hipótesis alternativa. Una hipótesis es una afirmación sujeta a confirmación. Son creencias que se generan antes de recolectar los datos, antes de analizar los datos. ¿Qué creemos que va a suceder? Muchos de nuestros alumnos tienen miedo. En muchos casos, sus hipótesis se rechazan. Y eso no está mal, es un buen trabajo de investigación. El rechazar una hipótesis es parte del trabajo de investigación. Ya sabemos que si rechazamos la hipótesis, se acepta la otra hipótesis, ¿no? Luego, el desarrollo del diseño de investigación. Las hipótesis se someten a pruebas utilizando los diseños de investigación apropiados. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo puede ser experimental o no experimental. Luego tenemos fundamentalmente la definición y selección de la muestra, ya sabemos, la recolección de datos. Para obtener los resultados, el investigador recolecta datos numéricos, realiza un análisis estadístico. En el proceso cuantitativo, si nuestra investigación es cuantitativa, tenemos que hacer estadística. Se miden las variables o los conceptos contenidos en la hipótesis.
Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica, para que nuestra investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores. Debe demostrarse que hemos seguido esos procesos. Tenemos un análisis de datos, principalmente los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder el planteamiento. Una correlación de variables fragmenta una variable y la otra variable. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números, cantidades, y deben ser analizados mediante métodos estadísticos. En el proceso cuantitativo, la estadística es fundamental. Finalmente, los resultados se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, la hipótesis y los estudios previos, teorías. Es decir, que nosotros vamos a comparar nuestros resultados con nuestra hipótesis y con las teorías, trabajos de otros investigadores. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Si complementamos, incrementamos el conocimiento o contradecimos el conocimiento. Para poder... Licenciado, Sí, por favor, tienes la palabra. antes de tal vez pasar, hablaba de revisión de la literatura. ¿Cuál es la diferencia entre estado de cuestión y el estado de arte? ¿O qué es? No sé si nos puede ampliar un poquito más. Muchas gracias por la pregunta. Miren, esto de la revisión de la literatura tiene varios enfoques. Fundamentalmente, la revisión de la literatura es revisar todos los trabajos realizados anteriormente. ¿De acuerdo? Revisar y utilizar ellos hacia el futuro en nuestro trabajo para definir hipótesis. Ahora, mucho depende de la institución, del formato de la institución, de la unidad académica. De la UMSA tiene un formato, la UPEA tiene un formato similar, la Católica tiene otro formato, la UTO tiene. Por lo general, cuando hablamos de marco teórico, existe una clasificación la siguiente. Dentro del marco teórico podemos incorporar el marco situacional, la situación actual de la empresa, cuántos trabajan, cuál es su proceso de producción, luego qué productos produce. El marco histórico, toda la historia del objeto de estudio o empresa, cuándo se ha fundado, cuál ha sido su primer producto, evolución de las ventas y todo lo demás. Luego podemos tener un marco teórico, revisión de los trabajos previos, de donde obtenemos nuestra hipótesis, nuestras variables. Luego se tiene el marco conceptual, conceptos de diferentes términos que no son muy comunes para la sociedad y que sí los estamos empleando en nuestro trabajo de investigación. Y finalmente, si corresponde, hay un marco jurídico o legal, es decir, la normativa relacionada con mi trabajo de investigación. Si estoy hablando sobre desarrollo sostenible, tendré que incorporar la ley del medio ambiente. Si estoy hablando sobre recursos humanos, gestión del talento humano, tendré que incorporar la ley del trabajo, la ley general del trabajo. Si estoy hablando de educación, la ley Avelino Siñán, y así sucesivamente. Entonces, una forma de clasificar, los 5. Ahora, sobre tu pregunta, existen otras instituciones que van diferenciando entre el estado del arte y el estado del problema o la situación problemática. En el estado del arte, simplemente se fundamenta los trabajos realizados anteriormente. Incluso existe un formatito, diferentes formatos. Autor, año, hipótesis, conclusiones, variable utilizada, resultados obtenidos. Y de diferentes autores. Yo a mis tutoriados les hago realizar ese estado de por lo menos 3 trabajos locales, 3 nacionales y 3 internacionales, mínimamente. Si no existen locales, se aumenta 6, 6 y así sucesivamente. ¿No? Entonces, estado del arte y estado de la situación del problema está relacionado más con el marco conceptual, marco situacional, marco histórico. Todo lo demás entran en ello. No sé si ha aclarado tu pregunta. Sí, gracias.
Muchas Dice- Colega Wilson, colega Dice- Wilson. Sí, por favor. Dicen, Tienen la palabra. una referente a lo que decía el licenciado, por favor, en cuanto conceptualmente, el marco teórico, sabemos pues que la revisión de la literatura, el marco teórico amplía el problema, en otras palabras, es la teoría del problema. Ahora, si evidentemente, si vamos a utilizar el estado del arte, tendríamos que ver de acuerdo, como decía, al área del conocimiento. En ciencias económicas financieras no se utiliza pues el balance del estado de la cuestión, sino en el área de conocimiento en ciencias sociales. Ahora, en ese caso tendríamos que ver lo que es el marco referencial, lo que usted hace énfasis a lo que son los trabajos, investigaciones relacionados al tema o al problema a investigar. Y evidentemente de esos marcos ya aparecería lo que es el marco conceptual, que son los conceptos más importantes, más relevantes, que se va a tomar en cuenta en el proceso de investigación. Ya posteriormente se puede realizar lo que es la hipótesis, pero para dar cumplimiento o para ver si nuestra hipótesis es falsa o es nula, como usted indica, necesariamente tendríamos que ver qué técnicas vamos a utilizar. Eso también no me queda claro. Sí veo que hay varios autores que indican que la técnica es una herramienta. No estoy de acuerdo con eso, Lisen. ¿Por qué? Usted ponía el ejemplo de colgar un cuadro. Evidentemente necesitamos de una herramienta para poder realizar esa situación. Pero yo no sé, eso no me queda claro. Hay también autores que lo he leído donde indican que la técnica es una herramienta, pero no estoy de acuerdo. No sé usted qué piensa de ese aspecto. A mi manera de ver, la técnica es un instrumento pues que va a ayudar al método a lograr su objetivo. Ahora, esa técnica que vayamos a utilizar para dar cumplimiento también a los objetivos de investigación necesita pues de su herramienta. Si voy a utilizar la encuesta, necesariamente la herramienta va a ser un cuestionario. Voy a utilizar la entrevista, su herramienta va a ser en este caso, la reportera, la grabadora. Por favor, no sé si me puede aclarar, por favor. Sí he leído varios autores, pero no estoy de acuerdo que la técnica sea una herramienta, porque la técnica sí necesita de su herramienta para dar cumplimiento a los objetivos. Al igual que el carpintero necesita su herramienta y al mismo tiempo necesita de su técnica para lograr su objetivo. Por favor, dicen. Muchas gracias, estimada Yanine. Miren, evidentemente, por eso, en investigación necesitamos tener un concepto, una definición para poder fundamentar nuestro trabajo de investigación. Según algunos autores, lo utilizan como sinónimo. Lo peor que podemos hacer es utilizar como sinónimo método y técnica. No son sinónimos, no son sinónimos. Algunos autores utilizan como sinónimo técnica y herramienta. Otros que en términos sencillos quieren hilar un poco más fino, no está mal, utilizan el término técnica, herramienta o instrumento, ¿no? Que es más específico. Como muy bien lo has planteado, si yo tengo la técnica de la observación, mi herramienta, ¿qué podrá ser? Una guía estructurada de observación, quizás una filmadora para grabar y obtener un video. De la misma manera, la entrevista. Si mi técnica es la entrevista, la herramienta va a ser una guía de entrevista, preguntas preelaboradas, si son estructuradas o no. Luego también la grabadora para poder consultar, entre otras más que existen. Incluso existen diferencias entre encuestas, cuestionarios, ¿no? Entonces, mucho depende del autor al que estamos siguiendo, de la cita bibliográfica que estamos empleando, porque existen varias contradicciones al respecto. En mi caso, por lo general, yo solía usar como sinónimo técnica y herramienta. Si tratamos de especificar un poco más, lo correcto, lo ideal, es poder diferenciar técnica de herramienta, porque la técnica tiene sus diferentes herramientas, no es una sola. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Colega Wilson. Algo que siempre andan también manejándolo indistintamente es la cuestión de enfoque y método y enfoque. Bueno, algunos desagregan muy bien, algunos
agarran y reitero, indistintamente no manejan su criterio, por favor, al respecto. Muchas gracias. De la misma manera, algunos manejan como sinónimo enfoque y método. Actualmente, de acuerdo a las últimas contribuciones, principalmente de un investigador muy famoso argentino, Mario Bunge, por un lado tenemos los enfoques, que agrupan diferentes epistemologías. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Listo? Para no perder. Dos enfoques. También una mezcla de los dos, el enfoque mixto, ¿no? Que lo vamos a ver. Quali quanti, quanti quali y así sucesivamente. Enfoque cuantitativo o cualitativo en sus extremos. Y los métodos. Podemos hablar del método deductivo, inductivo, hipotético, deductivo, el método sintético, entre otras categorías más. Por ejemplo, el analítico, el hipotético analítico. También tenemos el histórico dialéctico. Entonces, esa es la diferencia. Enfoque cuantitativo y cualitativo, y luego tenemos diferentes métodos. Luego tenemos técnicas y más específicamente algunas herramientas. Muchas gracias por la consulta, estimado colega Johnny. Colega Wilson, Sí. algo que antes que pasemos, usted no ha tocado el tema, digamos, de causa y efecto, o sea, variables independientes y variables dependientes y variables intervinientes. A ver, no sé si porque en esa dimensión se hace la tesis, ¿no? Y el otro, ¿cómo lo va a convertir o sea, respuestas cualitativas en cuantitativas para medir estadísticamente? Muchas gracias. Primero, sobre la primera pregunta, justamente vamos a tener un tema íntegro para tratar ello, que está relacionado con los diferentes métodos, con la dimensión y la profundidad del trabajo de investigación. ¿En qué casos existe la relación causa-efecto? ¿En qué casos existe variable interviniente, moderadora, mediadora? En estudios exploratorios, estudios descriptivos, correlacionales, explicativos. Ahí es donde vamos a tomar las diferentes variables. Por favor, sobre la última pregunta, no sé si me puedes repetir, por favor. ¿Cómo vamos a convertir variables cualitativas en cuantitativas para medir digamos, las variables, ¿no? Perfecto. Entonces, nosotros hemos podido ver diferentes grupos de variables. Esta es una clasificación también. Existen otros autores que lo dividen en desazón, variables de intervalo. Nosotros tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas, como hemos visto, las discretas y las continuas. Dentro de las variables cualitativas, las ordinales y nominales. Principalmente, mediante el uso de la estadística descriptiva, podemos convertir estas variables cuantitativas, siempre van a ser cualitativas, simplemente que las vamos a cuantificar para poder analizarlas e interpretarlas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería realizar tablas de distribución, intervalos de frecuencia, la moda, la mediana, utilizar algunos estadísticos descriptivos en variables cualitativas que nos van a permitir tomar decisiones y describir esa realidad. Algo muy importante, algo fundamental. A veces confundimos que cuando hablamos de proceso cuantitativo o investigación cuantitativa, solo trabaja con variables cuantitativas y no cualitativas. No, no es así. El proceso cuantitativo toma en cuenta variables cuantitativas, cualitativas, nominales, ordinales, continuas y discretas. Proceso cuantitativo. Utiliza la estadística con todas las variables. ¿De acuerdo? No confundamos con eso, por favor. No sé si existe alguna pregunta más. Dicen, Sí. antes de pasar, aquí estaba revisando clases de investigación, dice, ¿no? Entonces, según tipo, clasificaba aplicada y básica. Según su alcance, transeccional longitudinal. Según su nivel,
exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativa, según su enfoque cuantitativo y cualitativo, y según su dimensión temporal, histórica. Entonces yo antes me confundía porque en su libro de Sampieri, digamos, explica de una manera tal vez muy complicada, ¿no? Pero me confundía, tal vez tenía que seguir un proceso para llegar a mi método, decía, ¿no? El método que voy a aplicar. Entonces, cuando utilizan diferentes clasificaciones, eso yo por lo menos en esto último me he dado de cuenta, ¿no? Entonces, pero también, ¿no? En el tema de cuantitativo, cualitativo, yo creo que en el área de ciencias económicas se aplica más el cuantitativo, a lo mucho tal vez a lo mixto podemos llegar, porque lo cualitativo es más a largo plazo, trabaja con observaciones, teorías, entonces es para más largo plazo, ¿no? Tal vez para otras carreras más teóricas, tal vez se pueda aplicar. Eso quisiera que me confirme, por favor. Muchas licenciado. gracias. Evidentemente existen autores que realizan diferentes clasificaciones de la investigación. No está mal, han profundizado un poco más, la clave es no encontrar contradicciones. Con respecto al tiempo, la investigación puede ser transversal o longitudinal. Transversal en un periodo de tiempo, longitudinal en diferentes periodos de tiempo. Luego, sobre cuantitativo y cualitativo, también evidentemente, hasta hace algunos años, en economía, ciencias económicas, los doctorados, no existía ni una tesis de doctorado que utilice el enfoque cualitativo, porque decían que el enfoque cualitativo es subjetivo, que no contribuye, que el investigador lo puede distorsionar la realidad. Sin embargo, se ha demostrado que se puede complementar el proceso cuantitativo y cualitativo. ¿Para qué? Para explicar de mejor manera la realidad, para poder predecir de mejor manera. ¿De acuerdo? En ciencias económicas, de acuerdo al reglamento de titulación de la carrera de administración de empresas, actualmente el enfoque que están utilizando es el enfoque cuantitativo a nivel licenciatura. En el doctorado en Derecho, en el doctorado en la Facultad de Derecho en Políticas Públicas, el enfoque que están utilizando es el cuantitativo. No aceptan trabajos cualitativos. No aceptan. ¿No? No aceptan. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, se complementa. Mejor si complementamos el enfoque cuantitativo con el cualitativo. Y para eso necesitamos ahora conocer en qué consiste el cualitativo y qué son los mixtos. ¿De acuerdo? Entonces se complementan. Mucho depende de la institución también. Hay algunos que tienen la cabeza cerrada. Antes decían, yo soy positivista, enfoque cuantitativo, y lo cualitativo no es ciencia. Lo trataban de esa manera. Actualmente se ha demostrado que el enfoque cualitativo sí nos ayuda. El cualitativo fundamentalmente es exploratorio. Es una investigación exploratoria, luego viene descriptivo, correlacional, cosa, entonces exploratoria, el cualitativo. Entonces, uno de los resultados del enfoque cualitativo, cuando es exploratorio, es la hipótesis. No demostrar la hipótesis, sino su resultado es plantear una hipótesis. Enseguida vamos a profundizar un poquito más. ¿Alguna consulta más que tengan colegas? ¿No? Entonces, esto es interesante, fundamental. Licenciado, Sí, disculpe, está muy bien. no sé si estoy en lo correcto. Jerry Vilca le habla. Para fundamentar, digamos, algún tipo de posición que nosotros vayamos a asumir en una investigación, ¿es suficiente respaldarnos con la posición teórica de los autores que estamos revisando? Y bueno, obviamente argumentar, ¿no?, nuestra posición, por qué estamos de acuerdo, o cuál es el procedimiento para hacer aceptada, digamos, nuestra posición, porque como profesionales siempre tenemos que ir más allá, ¿no? Ya no es repetir o copiar una investigación. Esa era mi pregunta, por favor, licenciado. Muchas gracias. Evidentemente, de acuerdo al enfoque cuantitativo, necesitamos revisar la literatura, el desarrollo del marco teórico, es decir, revisar la investigación anteriormente, a fondo. Luego, plantear una hipótesis. Nosotros planteamos nuestra hipótesis. Vamos a seguir el método y llegamos a un determinado resultado. Este resultado se tiene que comparar con la hipótesis, se tiene que comparar con la teoría y
podemos contradecir esa teoría. No necesariamente tenemos que repetir esa teoría. Como les decía, existen tesis doctorales en Bolivia y reconocidos a nivel internacional que dicen, según tal autor, el comportamiento de la curva de Kuznets es de esta manera. Según mi trabajo de investigación, no se cumple en Bolivia ese comportamiento de acuerdo a estas características. Les adelanto un poquito de mi tesis. En mi caso estoy contradiciendo la ley de Okun y el índice de Okun. Según en países europeos, en Estados Unidos, la ley de Okun se cumple, por eso es una ley. En Bolivia no se cumple al 100%. ¿Por qué no se cumple? Por factores que nosotros tenemos. Contrabando, corrupción, narcotráfico, que hacen que esa ley de Okun no se cumpla al 100% dentro de nuestro país. Entonces yo estoy contradiciendo esa teoría y eso, Dios mediante, me va a ayudar a contribuir a la sociedad. No necesariamente tenemos que repetir, podemos contradecir, pero necesitamos un marco de referencia, alguien que haya hecho algo y podemos refutar o contradecir. El video que les mostraba el primer día de clases, teoría de juegos de John Forbes Nash, él ha contradicho la teoría de la economía clásica de Adam Smith. ¿Qué decía Adam Smith? El bien individual siembra el bien común. ¿Qué significa esto? Que en la empresa, en los negocios, cada persona busca y pelea por su propio interés. Y si peleamos por nuestro propio interés, todos salimos ganadores. La mano invisible de Adam Smith, los mercados se regulan todo. Y John Forbes Nash ha demostrado que con teoría de juegos, esta teoría de Adam Smith no es al 100% real. Él ha demostrado que si nosotros buscamos el bien común de toda la sociedad, sí tenemos que ser un poco egoístas y al mismo tiempo altruistas, sacrificar algo por el bien común, porque de esta manera los resultados van a ser más eficientes y eficaces. Su tesis doctoral, si no me equivoco, 15 hojas y nada más. Ha contribuido, Premio Nobel en Economía. ¿Alguien más tiene una consulta? Sí, tienen la palabra, colegas. Lo siguiente, bueno, en algún momento lo ha hecho usted y lo reitero también. Todo va a depender del momento histórico en el que se esté haciendo determinado trabajo y por sobre todo el espacio donde se está haciendo, o sea, me refiero al espacio regional. Como usted ha hecho referencia, en el otro lado del mundo se ha dicho otra cosa y aquí en nuestro lado no se cumple. Aquí, por ejemplo, traigo a colación el caso que estamos viviendo, una variable extraeconómica, cómo ha hecho mover a todas las variables económicas en el mundo, ¿verdad? En el caso del virus. Entonces, va a depender del caso, el momento histórico, el espacio en el que estamos viviendo. No van a ser las mismas realidades, no tenemos las mismas costumbres. De ahí que, por ejemplo, las costumbres se manejan como una variable totalmente subjetiva, cualitativa. No es así. No es así, tiene su incidencia. Eso quizás un poco como fuerte. Diría que también hay otras dos categorías que se manejan. Unas las manejan bien y otros no manejan bien. ¿En qué sentido? Al respecto del término teoría y el otro ley. Por favor. Muchas gracias. Algunos utilizan como sinónimos teoría y ley. Si nosotros queremos profundizar un poco más y ser más específicos, no son lo mismo. La teoría está relacionada principalmente con la demostración de la hipótesis. Demostración, mediante el método científico. La ley está relacionada con la aplicación de esa teoría. ¿No? Entonces podemos diferenciarlo de esa manera. Por ejemplo, algunos han debido de escuchar algo muy sencillo, la ley de la demanda. A menor precio, mayor cantidad demandada, a mayor precio, menor cantidad demandada. Relación inversa precio-cantidad. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ley de la oferta? No existe. Porque esa teoría no se aplica en la realidad. No es generalizada en todo el mundo. Entonces, podríamos especificarlo de esa manera.
¿Alguien más que quizás tenga alguna consulta? Ahora vamos a ver algunas características adicionales del enfoque cuantitativo, aparte de las que ya hemos visto. La investigación cuantitativa tiene que ser lo más objetiva posible. ¿Qué significa esto? Los fenómenos que se observan y o miden no deben ser afectados por el investigador. Es decir, no podemos formar parte de la investigación dentro del objeto de estudio. Debemos demostrar los hechos tal y como son. Debemos dejar de un lado nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros valores y preferencias. Es decir, está relacionado con la afirmación positiva. ¿Cómo es la realidad? Tenemos que ser objetivos. La justicia debería de ser objetiva, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no lo es. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, es decir, está relacionado con el proceso. Debemos tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. Antes de obtener los datos, nosotros ya definimos una hipótesis, las variables, el tamaño de la muestra, quién va a ser la población, el enfoque que voy a utilizar, cuantitativo o cualitativo, el método, las técnicas y las herramientas. Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, es decir, muestra a una colectividad mayor. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Es decir, de una población nosotros obtenemos una muestra, realizamos el trabajo en esa muestra y los resultados tienen que servir para otras muestras. Y asimismo se puede replicar, es decir, otro investigador puede hacer un análisis similar con una metodología similar y tendría que llegar a un resultado similar. Esto pasa en la investigación cuantitativa. Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo. ¿Qué significa razonamiento deductivo? Comienza con la teoría. De esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, y el investigador busca someter a prueba la hipótesis. Ese es el método en el enfoque cuantitativo. Teoría, hipótesis, prueba de hipótesis, demostración de la hipótesis. La investigación cuantitativa pretende identificar, ahí está, miren, leyes universales y causales. Está relacionada con la aplicación en todos los sectores, en diferentes países, tomando en cuenta la dialéctica, lo que decía el colega Johnny Medrano. Tiempo y espacio es fundamental. Veamos, enfoque cualitativo de la investigación. Este enfoque ha sido denominado también como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. ¿Qué es la investigación naturalista? Utiliza pocos instrumentos estandarizados. Es aquella que se realiza en los ambientes naturales, donde se producen los acontecimientos. El investigador constituye un instrumento de medida, es decir, utiliza sus sentidos, sus percepciones. Los análisis se realizan con palabras. No utiliza el número o la medida en sus análisis. Si utiliza matemáticas, utiliza en su mínima parte, principalmente operaciones aritméticas, lo mínimo. La fenomenológica es la descripción de los significados vividos existenciales. Es la práctica atenta de las meditaciones. Su propósito es describir las experiencias como son vividas, es decir, captar las experiencias vividas por los participantes en el estudio. En algunas películas han debido de ver que existen personas que quieren saber cómo es que una persona se dedica a la drogadicción y puede salir de ese problema. Y ellos mismos empiezan a drogarse, conviven con las personas que son drogadictas y tratan de salir, ¿no? Entonces,
forman parte de él. Interpretativa. Es el conjunto de perspectivas teóricas mutuamente interrelacionadas, que comparten metodologías prácticas de la investigación cualitativa. Es decir, la interpretativa es la relación entre la investigación naturalista, fenomenológica y la etnográfica. Finalmente, la etnografía es un método de investigación, algunos lo denominan de esa manera, también se puede precisar un poco más, que consiste en observar las prácticas de grupos humanos, poder participar dentro de ese grupo humano para poder contrastar lo que la gente dice de lo que hace. El enfoque cualitativo de la investigación utiliza la recolección de datos sin medición numérica para poder describir preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El proceso cualitativo es diferente al proceso cuantitativo. Lo podemos representar de manera circular, porque el proceso cualitativo tiene diferentes dimensiones. No es lineal, no es que una etapa, la otra etapa, no. En el proceso cualitativo empezamos con el problema, nos vamos a la recolección de datos, podemos hacer otra etapa nuevamente al marco teórico, no necesariamente se sigue una línea secuencial. Por ejemplo, en lugar de comenzar con una teoría particular y luego aplicarla al mundo empírico para apoyar los hechos, el investigador comienza el proceso examinando los hechos. Examina los hechos en sí y genera o desarrolla una teoría consistente con la que está observando lo que ocurre. El investigador plantea un problema, sin embargo, no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo. Los métodos de recolección de datos no estandarizados no efectúan una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es básicamente estadístico. Se utilizan estadísticas muy mínimo, generalmente de las matemáticas utilizan la aritmética. La recolección de datos consiste en obtener perspectivas, puntos de vista de los participantes, sus emociones, experiencias, significados y algunos aspectos subjetivos. La vinculación, teoría, etapas del proceso se representa mediante flechas curvas, porque el marco teórico se puede completar en cualquier etapa, no es al inicio. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. En la mayoría. Estas se generan durante el proceso y van refinándose, mejorándose conforme se recaban más datos, y en muchos casos las hipótesis son el resultado de la investigación cualitativa. Para poder avanzar un poquito sobre esto, vamos a ver algunas diferencias rápidas entre enfoque cuantitativo y cualitativo. Para ello vamos a hacer una tabla de 13 filas y 3 columnas. Unos máximo 7 minutos más, por favor, colegas, y vamos a concluir. Miren, en la primera columna, factores, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo. El marco general de referencia en el enfoque cuantitativo es el positivismo, el neopositivismo y el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y solo puede surgir de las teorías a partir del método científico. Y el enfoque cualitativo se basa en el constructivismo, la fenomenología, el naturalismo, el interpretativismo. El constructivismo, el conocimiento es la construcción del ser humano y su relación con el medio que lo rodea. Las personas construyen sus ideas sobre el medio físico, social y cultural. La corriente epistemológica que concibe al conocimiento como producto de la actividad cognitiva, la experiencia y es subjetivo. La realidad a estudiar en el enfoque cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. En el cualitativo existen varias realidades subjetivas
construidas en la investigación. El investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo. Dicho de otra manera, el mundo es construido por parte del investigador. La objetividad, en lo cuantitativo se busca ser objetivos. El investigador no plantea opiniones ni la sensación de lo que le produce lo que describe. Y en el enfoque cualitativo admite la subjetividad. El investigador da su opinión o muestra sus emociones. Metas de la investigación. Describir, explicar, predecir fenómenos, la causalidad, generar y probar teorías. El enfoque cualitativo principalmente describe, comprende e interpreta los fenómenos a partir de percepciones, significados producidos por las experiencias. Un ejemplo que vamos a ver más adelante es el modelo SER-Cual, ¿no? Que puede tener un enfoque cuantitativo y al mismo tiempo cualitativo. La lógica, en el enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva, de lo general a lo particular, de la teoría a los datos. Y en el enfoque cualitativo se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y posiblemente se llega a una teoría. La posición personal del investigador. En el enfoque cuantitativo la posición es neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. En el enfoque cualitativo es explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son partes del propio estudio de investigación. Interacción entre sujeto y objeto. En el enfoque cuantitativo existe una distancia, está lejana, ahí no existe involucramiento. En el enfoque cualitativo, la aproximación es cercana, próxima, empática y con involucramiento. El planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo es poco flexible, está delimitado, acotado, es algo específico. En el enfoque cualitativo es algo flexible, abierto, no es delimitado. La hipótesis en el enfoque cuantitativo se prueban hipótesis. En el estas hipótesis se establecen para aceptar o rechazar, dependiendo del grado de certeza, es decir, se toma en cuenta la probabilidad, el nivel de confianza. En el enfoque cualitativo se generan hipótesis durante el estudio o al final. No necesariamente se demuestran hipótesis. La composición principalmente del enfoque cuantitativo se involucra a muchos sujetos en la investigación, porque no se pretende generalizar necesariamente los resultados. De ahí que utilizamos población y muestra. Y en el enfoque cualitativo se involucra a pocos sujetos, porque no se pretende generalizar. En cuanto a la naturaleza de los datos, en el enfoque cuantitativo es cuantitativa, datos numéricos, puede ser cuantitativa, cualitativa, ordinal, nominal. En el enfoque cualitativo, fundamentalmente es cualitativa. ¿A qué nos referimos en el enfoque cualitativo, cualitativa? Textos, narraciones, significados. Las características del análisis de datos en el enfoque cuantitativo es sistemático, es decir, utiliza la estadística de manera intensiva, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. Está basado en variables impersonales, está después a la recolección de datos. En el enfoque cualitativo, el análisis varía, dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos, fundamentado en la inducción analítica, uso moderado de estadística, muy poca estadística, basado en casos, personas, manifestaciones, es simultáneo a la recolección de datos. Recolectamos y analizamos al mismo tiempo. El análisis consiste en describir la información. Finalidad del análisis de los datos. Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, y en el cualitativo, comprender a las personas y sus contextos. Forma de los datos para analizar. En el cuantitativo, los datos son representados en forma de números, que son analizados estadísticamente. En el cualitativo, los datos son analizados en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos, objetos personales.
La presentación de resultados. En el enfoque cuantitativo son tablas, diagramas, modelos, estadísticas. El formato de presentación es estándar. Tenemos, por ejemplo, un libro de códigos, una matriz de datos. En el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados. Narraciones, fragmentos de texto, videos, audios, fotografías, mapas, diagramas, modelos conceptuales. Prácticamente el formato varía en cada trabajo de investigación. Reporte de resultados. En el enfoque cuantitativo, los resultados utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo. Por eso, por lo general, se redacta en tercera persona. Y el enfoque cualitativo, los reportes utilizan un tono personal que tratan de transmitir emociones, sentimientos. ¿Alguna consulta que tengan entre la diferencia entre enfoques cuantitativos y cualitativos, colegas? Tienen la palabra. Quizás otra consulta previa a esto es el método sociocrítico, ¿no? ¿En qué consiste más o menos? Yo tengo una idea muy vaga, no precisa, que todavía no lo he puntualizado, porque amerita mucha interpretación. Sí, pues nada, por favor. Muchas gracias. Entonces, vamos a tomar en cuenta la pregunta del método sociocrítico. A ver, en términos sencillos, el método sociocrítico principalmente se aplica en el enfoque cualitativo, porque toma en cuenta las características de las personas, la organización, el conjunto de las personas, la misma en base a lo que ellos dicen y lo que verdaderamente hacen. Se busca ver un sesgo de diferencia, como la afirmación positiva y normativa. Por eso toma en cuenta el criterio del investigador. No sé si existe alguna consulta más, por favor, colegas. Miren, para poder concluir, enfoque mixto de la investigación. Muchos consideran como un matrimonio cuantitativo-cualitativo. Es un nuevo paradigma del siglo XXI. ¿Por qué se denomina como matrimonio? Porque a veces el enfoque cuantitativo y el cualitativo llegan al mismo resultado por caminos diferentes. A veces se complementan perfectamente. A veces llegan a resultados contradictorios, ¿no? Donde tenemos que solucionar el problema. El método mixto, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Mil disculpas. A ver, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección de datos cuantitativos y cualitativos para realizar inferencias producto de toda la información recabada. Es decir, por lo general se utiliza el término metainferencia y lograr mejor el entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir, podemos complementar lo cuantitativo con lo cualitativo. A ver, el espectro de los métodos mixtos, es decir, se pueden dividir en varias categorías dependiendo del autor. Por un lado tenemos los métodos puramente cualitativo, lo que hemos visto, cualitativo puro, luego el cualitativo mixto, que significa mayor proporción de lo cuantitativo, es decir, en ambos casos existe preponderancia de lo cualitativo. Por otro lado tenemos el cuantitativo puro y el cuantitativo mixto. ¿Cuál? Entonces, en este caso existe mayor preponderancia de la parte cuantitativa. Y finalmente existe el método mixto puro. ¿Cuál? Que ambos tienen el mismo estatus.
Veamos un ejemplo. A ver, el tiempo para concluir la clase. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Qué opinan, colegas? Por favor. Cuantitativo. Cuantitativo. Incluso está dentro de la metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Cuando enseño la parte de hipótesis y formulación, enseño primero metrología, cómo medir y cómo aplicar esa medición. La hora, el tiempo está dentro de la metrología. De acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, su unidad de medida es el segundo, fundamentalmente, ¿no? ¿Alguien más que me pueda dar su opinión? ¿Qué creen? ¿El tiempo es cuantitativo o cualitativo? Una opinión más, por favor. ¿Qué creen? ¿Cuantitativo o cualitativo? A ver, alguien, vamos a preguntar de manera aleatoria. Claudia Crispín, por favor. ¿Qué crees? ¿El tiempo es cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿Y por qué, por favor? Desde mi perspectiva, dicen, es cuantitativo. Muchas gracias. Miren, existen varias posiciones sobre una misma variable, tiempo. Por ejemplo, según Albert Einstein, el tiempo no es puramente cuantitativo, es mixto. ¿Por qué? Porque según él, el tiempo es relativo. Por ejemplo, lo voy a tomar de esta manera. ¿Qué pasa en un partido de fútbol? Primero es cuantitativo, ¿por qué? Porque podemos medir, está en las reglas de la metrología. ¿En qué caso sería cualitativo? En la percepción de las personas. Cuando nosotros tenemos un partido de fútbol, no sé si les ha pasado, si nuestro equipo está ganando con un gol, queremos que el tiempo pase rápido y no pasa. Tenemos la percepción de que el tiempo, faltan 5 minutos y parece que esos 5 minutos no terminan y están a punto de empatarnos. En cambio, cuando estamos perdiendo o empatando y queremos que exista un poco más de tiempo, parece que el tiempo pasa muy rápido. ¿No? Según Albert Einstein, el tiempo es relativo. Esto es tema de discusión. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Solo Dios. Pero colega, en términos empresariales, el tiempo es cuantitativo porque ahí medimos el logro de los objetivos. En ese campo estamos hablando ahora, en el campo de los octólogos, que son los psicólogos, los sociólogos. Bueno, para ellos en realidad el tiempo no existe así de simple, o sea, no tiene forma de ver, sino es una manera de decir nada más. O sea, mañana, por ejemplo, no existe, no existe eso, ¿no? Gracias por el comentario. Si nosotros aplicamos la variable tiempo a la empresa, evidentemente puede ser cuantitativo en nuestra investigación, porque el tiempo vamos a controlar horario de ingreso, horario de salida, nivel de producción, productividad. Se puede, cuantitativo. Asimismo, se puede dar un enfoque cualitativo. ¿Por qué cualitativo? La percepción del trabajador. Si el trabajador es feliz, está motivado en su trabajo, ese tiempo va a pasar muy rápido. En cambio, si este trabajador no está motivado, no es feliz, él va a pensar que el tiempo no pasa y va a tener una baja producción, influye en el rendimiento de la empresa. Entonces, mucho depende del enfoque que también le da el investigador. ¿Nos damos cuenta? Podemos trabajar cuantitativamente, cualitativamente o mixto. Recomendación personal, tratemos de trabajar con métodos cuantitativos puros o cuantitativo mixto, mayor preponderancia de lo cuantitativo, para no tener inconvenientes. Ahora, si queremos ingresar a la otra área, se puede, solo que es un poquito más riesgoso con la perspectiva de los tribunales, porque aún tenemos tribunales que son cuantitativos puros. Y depende del área de investigación, ¿no? Sociología, psicología. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario al respecto? Colegas, con eso vamos a terminar la clase. ¿Alguna consulta?
palabra. Sí, por favor, estimado colega, tienes la palabra. Bien, yo creo que hay que tener, hay que tomar en cuenta estos dos enfoques. Como decía al principio, me ha hecho pensar de que, bueno, podemos trabajar con hipótesis a futuro y, bueno, se va a comprobar. Entonces, se puede combinar tranquilamente en este caso, ¿no? O también algunas investigaciones utilizar el enfoque cualitativo, me parecer, ¿no? Entonces, mejor sería en nuestra área empresarial, no tan puro, en este caso, cualitativo, ¿no? Y sino, de alguna manera puede reforzar, creo, lo que es una investigación cualitativa, según mi parecer. Entonces, habría que tomar en cuenta, ¿no? Estos aportes, en este caso, de la investigación cualitativa, licenciado. Muchas gracias. Evidentemente, incluso algunos autores, entre ellos Mario Bunge, que lo respeto mucho y siempre voy revisando sus trabajos, menciona que no existe investigación cuantitativa pura o cualitativo puro. Siempre existe un mixto que está más orientado hacia lo cuantitativo y otro hacia lo cualitativo. El mixto ya es un complemento perfecto, ¿no? Entonces, el cuantitativo mixto, el cualitativo mixto, lo ideal es poder complementar. Mucho depende también de la estructura, del formato de la institución académica. ¿Qué es lo que nos pide la institución académica? Si dentro de su estructura dice que sí o sí tenemos que demostrar hipótesis, cuantitativo, podemos complementar con mixto. Existen otras instituciones que te permiten trabajos cualitativos. Entonces tenemos que ampliar. Justamente este tipo de cursos nos ayudan a ampliar. Y nosotros como parte de la carrera de administración de empresas podemos proponer un nuevo formato de graduación. Podemos implementar trabajos cuantitativos, mixtos, cualitativos mixtos, mix, cuantitativo puro, o sea, que el estudiante tenga sus percepciones. ¿Y esto de dónde viene? Del problema de investigación. Como les dije, tenemos el problema y de ahí le damos el enfoque. Cuantitativo, cualitativo. Y de ese enfoque vamos a obtener las hipótesis o no, si corresponde, el método, la técnica y las herramientas. ¿No? Entonces podríamos implementar eso en nuestras instituciones. En la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Oruro, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ello, obligados a hacer el enfoque cuantitativo. Obligados. Si el trabajo no tiene un modelo econométrico, modelo de simulación, optimización, reprobado. Tienen un enfoque cerrado. En economía, gracias a Dios, han avanzado un poquito. Ahora hay cuantitativos, cualitativos. Se ha avanzado. En administración de empresas, están tratando de ir en el enfoque cuantitativo mixto, cual, complementar, porque se complementan estas herramientas. Como práctica, por favor, estimados colegas, algo muy sencillo. Resumo o elaboro un mapa conceptual sobre el tema 5. Investigo 3 ejemplos de investigaciones cuantitativas y cualitativas relacionadas con el mismo tema de investigación. Un tema y que le han dado un enfoque cuantitativo y cualitativo. Usen 3, por favor. Les doy un ejemplo, una tablita, miren. Tema, objeto de estudio, enfoque cuantitativo, cualitativo. Por ejemplo, el tema que yo voy a hablar es la calidad de servicio en la clínica universitaria. Le puedo dar un enfoque cuantitativo. ¿Cómo? Aplicación del modelo SERCUAL para identificar diferencias en la calidad de atención en la clínica universitaria. Un modelo SERCUAL, que significa servicio de calidad, se aplica a bancos, hoteles, hospitales, en cualquier institución que preste servicios. Es un cuestionario estandarizado, ya está elaborado el cuestionario, que mide las expectativas con las percepciones, es decir, primero se pregunta al usuario, al paciente, antes de entrar al hospital, ¿qué es lo que espera de ese servicio? Que me atiendan con calidez, calidad, que la atención sea buena, que me sane y todo lo demás. Y después le hacen otro cuestionario a la misma persona sobre su percepción. ¿Qué le ha parecido? ¿Se ha cumplido o no sus expectativas? Se saca una diferencia, se aplica estadística y conclusiones.
¿De acuerdo? La investigación cuantitativa genera principalmente números, datos que pueden ser transformados en estadísticas utilizables. Si utilizamos el mismo tema, la calidad de servicio en la clínica universitaria con un enfoque cualitativo, ¿cómo podría ser? Grupos focales, entrevistas en profundidad en servicios en la clínica universitaria. ¿Para qué? Para poder obtener opiniones, motivaciones. La investigación cualitativa genera principalmente palabras. Es principalmente una investigación exploratoria. Es decir, ¿cuántas veces han usado estas palabras? Porque me puedo hacer pasar yo como paciente y ver cómo me han atendido, que complementa la investigación cuantitativa.